estar propiciando, ¿sí? Que esa, digamos, que esa piel, digamos, ya tenga una micro puerta de entrada. Y esa puerta de entrada puede llevarme, ¿sí? A una infección. Por lo tanto, cada vez que yo tenga pensado dentro del plan de tratamiento realizar una puntura en mi paciente, del tipo que sea, primero tengo que utilizar la tecnología, ¿sí? Primero voy a usar el equipo que fuera y último voy a realizar las punturas. Si bien van a escuchar en congresos muy importantes, ¿sí? Donde hablan muchas veces de que realizan, por ejemplo, una mesoterapia para hidratar y después encima colocan un equipo como ser, por ejemplo, de radiofrecuencia que vi yo. Bueno, cada médico con su librito, como digo yo. Yo no concibo que luego de una puntura uno aplique un equipo con la posibilidad de contaminación. No se escucha y la imagen está congelada, me están poniendo en el chat. A ver, chicos, a mí me tienen que escuchar y la imagen que está congelada se refiere a la pantalla. Fíjense, si yo soy la que va moviendo, la imagen no está congelada. A mí no me ven. Ahora voy a poner para que me vean. ¿Me ven? Si estoy congelada es porque tengo frío. ¿Está? Pero voy a sacar la cámara porque ahora sí se escucha. Bueno, fíjense igualmente, les vuelvo a repetir, la conexión de internet de ustedes, o sea, eso sí es algo que varía, ¿no? La conexión de internet dependiendo del lugar donde estén, ¿sí? Todo bien, bueno, me alegro. Hay lugares donde, digamos, el internet o los megas no son suficientes, entonces obviamente no van a escuchar bien. Bueno, sigo entonces con la charla. Voy a sacar la camarita, ¿sí? Para que no me reste a mi velocidad de internet. Seguimos. Entonces, cosas a tener en cuenta. Los que no tienen audio que están poniendo ahí en el chat, fíjense las conexiones de su PC. Les digo porque yo tuve muchos problemas de ese tipo. Es complicado. Si no tienen audio, van a tener que fijarse cada uno en su computadora. ¿Sí? Ahí yo ya no los puedo ayudar. Bueno, a ver, voy a contestar por escrito. Que se fijen su conexión en la compu. Bueno, muy bien, sigamos. Cuando uno tiene entonces frente a un paciente, tiene que hacer un planeamiento de trabajo. Estas 4 cosas que figuran acá son fundamentales, ¿sí? Primero, una correcta historia clínica. Recuerden todos, ¿sí? Que primero que nada somos profesionales, médicos, kinesiólogos, que lo que tenemos que tener en cuenta es que a pesar de que vayamos a hacer estética, debemos realizar una correcta historia clínica en nuestros pacientes. En esa historia clínica va a estar no solo plasmado todo lo que tiene de enfermedad actual el paciente, que es súper importante, sino cosas como, por ejemplo, las alergias. Las alergias que quizás antes de colocar un producto desde una simple crema, ¿sí? Es necesario tener en cuenta para no tener, digamos, un dolor de cabeza. Lo segundo importante es la iconografía, o sea, la fotografía, ¿sí? La fotografía del paciente junto con la historia clínica y con el consentimiento informado son las 3 herramientas que no pueden faltar a ustedes para no solo realizar un buen diagnóstico, tratamiento y por supuesto evolución del paciente, sino que les va a servir si algún día, ojalá nunca tengan, una complicación o un problema de tipo legal, ¿sí? Un juicio de mala praxis o lo que fuera. Lamentablemente los profesionales de la salud no tenemos otra herramienta, pero una importante es una historia clínica bien detallada, la foto de nuestros pacientes y el consentimiento. No les va a evitar un juicio, pero les va a ayudar. Entonces tengan en cuenta esas 3 cosas, no pueden faltar. Yo al final les voy a poner mi mail también aparte del Instagram. Si quieren, después les puedo brindar al que quiera tanto lo que fuera ejemplos, perdón, de historias clínicas, ¿sí? Que las ocupo yo en mi centro, como de consentimiento informado, ¿sí? Cuando sacan una foto es súper importante que, a ver, esperemos un momento. ¿No escuchan? El resto somos como 56 acá conectados. Acá hay 2 que están poniendo que no escuchan. Es más probable que sea propio de ustedes. Sí se escucha. Bueno, mientras una me escuche quiere decir que el problema
no es de donde yo estoy, perfecto, eso quería saber. Genial. La mayoría me escuchan, entonces la minoría, fíjense si no es un problema de su computadora, chicos. Bueno, seguimos. La correcta historia clínica, la iconografía. Yo necesito que la iconografía, buenísimo que esté todo perfecto, que la iconografía, presten atención en esto, siempre tienen que sacarlo en el mismo lugar. Yo tengo un sector para sacar fotografía donde detrás hay un fondo que es siempre el mismo. Tratan de que el fondo sea negro en lo posible. Otra cosa importante, si sacan la foto con flash, siempre las fotos tienen que ser con flash. Muchas veces a nivel corporal nos pasa que sacamos una fotografía, la primera sin flash, y cuando van sacando fotografías para ver cómo evoluciona el paciente, le ponen flash y después le vuelven a sacar. Presten atención a esos pequeños detalles, después se notan mucho. No solo si, digamos, después que yo uso mucho para las fotos para presentar en clases cuando doy los congresos, sino mismo para ustedes ver la evolución del paciente. Cambia mucho la foto si es con o sin flash. La luz tendría que caer sobre el paciente en forma tangencial, ¿sí? Ni directa, ni de costado, ni de abajo, ni de arriba. La distancia que ustedes separan para sacar la fotografía tiene que ser siempre en lo posible la misma. Los pacientes tienen que estar obviamente parados en ropa interior, ¿sí? Y con, obviamente, descalzos, ¿sí? Entonces, ustedes sacan la fotografía, estamos hablando de corporal, frente, ambos perfiles y luego de atrás. En facial es frente, 3/4 de perfil y perfil. Eso sería lo ideal. Busquen siempre el mismo ángulo, la misma distancia, la luz ya les dije, y que siempre, si sacan les sugiero sacar siempre con flash. ¿Por qué? El flash les equipara el color en la fotografía independientemente si ese día hay su luz, está nublado, ustedes abrieron la ventana, no la abrieron. Entonces traten de sacar siempre la fotografía, con flash. Entonces les va a salir todas las fotos iguales. Muy bien, tenemos entonces correcta historia clínica, iconografía. Ahora pasamos al diagnóstico correcto. Acá es fundamental. Les cuento. Si uno se equivoca en esta parte, difícilmente después puede hacer esto. Entonces, necesito que presten mucha atención en que el diagnóstico debe ser el adecuado, el correcto. ¿Por qué? Si yo me equivoco en el diagnóstico, me voy a equivocar en qué equipo elija después o qué tratamiento. Casi seguro. Si yo realizo un buen diagnóstico, voy a tener la posibilidad de, así tenga un solo equipo o tenga 10, realizar un buen tratamiento. Si yo en el diagnóstico tengo una paciente a nivel corporal con celulitis, tengo que saber qué tipo y grado de celulitis tengo adelante en ese paciente. La celulitis, de hecho, puede ser de varios grados, 1, 2, 3 o 4 incluso, donde el 4 ya no es tratable no quirúrgicamente, pero de los grados 1, 2 y 3, a su vez tengo que saber que la misma paciente en la cara anterior puede tener un grado 1, pero en la cara posterior puede tener un grado 2 o 3. Incluso en la cara posterior en glúteo puede tener grado 2 y en los muslos puede tener grado 3. Que la misma paciente puede tener celulitis de tipo, saben la clasificación, no es tema de hoy, pero pueden ser una celulitis mixta, puede ser una celulitis flácida, compacta, edematosa. Puede tener adelante una celulitis de tipo mixta, ¿sí? Y atrás puede tener de tipo edematosa y en los laterales puede tener de tipo compacta. Así que es fundamental que ustedes tengan un buen diagnóstico de su paciente. Puede tener celulitis en todo el muslo en general y luego en los laterales tener una celulitis de tipo compacta o una pequeña adiposidad. No confundamos adiposidad localizada con celulitis. La misma paciente puede tener celulitis y flacidez solamente. La flacidez normalmente van a ver en sus pacientes, va a estar acompañada de estrías. Un paciente que tiene estrías casi siempre genética o constitucionalmente va a tirar más para la flacidez o la celulitis de tipo flácida. Ten en cuenta que el 90% de las enfermedades y la celulitis, la flacidez, la adiposidad, las estrías, la psoriasis, el vitiligo, el acné, la rosácea, la diabetes, la hipertensión, todas las enfermedades o patologías
tiene una base genética. Se enferma el que puede y no el que quiere. Todo depende de la genética. Ustedes le van a tratar la patología, pero los genes no se los van a sacar. La cuarta cosa importante es todo esto, así vamos avanzando, es el tratamiento personalizado. Ustedes cuando ingresa un paciente tienen que ver a cada paciente como un ser único, especial. Y de hecho ese mismo paciente cada vez que viene tienen que plantearle un nuevo tratamiento o un replanteo de lo que ya hicieron o venían haciendo. ¿Por qué? Demos un ejemplo. Usted tiene un paciente con celulitis grado 2, adelante, grado 3, atrás. Adelante tiene una celulitis de tipo flácida, atrás tiene una celulitis de tipo edematosa. Planteamos un tratamiento. Hagamos un ejemplo. 10 sesiones de radiofrecuencia, ¿sí? Con ultracavitación para las zonas compactas, ¿sí? Adiposas, mesoterapia, ¿sí? Y electroestimulación. A la sesión número 5, o sea, más o menos al 50% de la cantidad de sesiones que yo le planteo a ese paciente, tengo que hacer un stop. Evaluar nuevamente si está progresando bien el tratamiento, si está mejorando, si estamos ahí estancados, si debo cambiar algo, si mejoró y ya no tengo necesidad de seguir haciendo reducción, sino más bien tengo que ir a tensar al paciente. Tengo que sí o sí replantear mi tratamiento. Muchas veces el paciente le dice, mira doctora, voy notando mejorías, y otras veces le dice, doctora, estoy igual, no veo ningún cambio. Es necesario que replanteemos el tratamiento en ese mismo paciente. Entonces, a eso me refiero con personalizado. Todos los pacientes son diferentes, pero a su vez, cada vez que viene, debo volver a evaluarlo y en lo posible sacar fotografías, porque el paciente va cambiando. Hoy no es el mismo paciente que mañana, que ayer y que dentro de una semana. El mismo paciente tiene diferencias personales. Un día está estresado, se le murió el perro, chocó el auto, comió mal, durmió mal. Entonces, amerita de que yo trate al paciente personalizadamente y que cada vez que tengo un paciente adelante, plantee un tratamiento para ese paciente y para ese día. Luego veré si va evolucionando bien o no y en el paso o transcurso del tiempo necesito quizás cambiarlo o no, ¿sí? Muchas veces pasa que uno está haciendo un tratamiento de reducción, supongamos en pantalón de montar, en los costados, en los laterales o en banana folder, que es como esa pequeña adiposidad que aparece infralútea. Si veo que eso va reduciendo y la piel se me va tornando flácida, porque obviamente es como un globo, puede estar mucho tiempo inflado, al reducirse va quedando esa piel como si fuera floja, necesito cambiar el tratamiento, no voy a seguir con procedimientos o equipos que me están haciendo reducción, sino tengo que pasar a algo que se aplique sobre la flacidez y a tensar, que amerite tensar la piel, ¿sí? Bueno, repasemos entonces. Fundamental estos 4 pilares. Correcta historia clínica y legible, eso nos cuesta un poquito a los médicos, iconografía o fotografía, el diagnóstico correcto que les va a dar entre el 70 a 60% del éxito del tratamiento. Por más que ustedes tengan el mejor láser del mundo, el mejor equipo de criolipólisis, de radiofrecuencia, la mejor mesoterapia, el mejor producto para hacer un relleno, si no diagnostican lo que tienen adelante y confunden una celulitis flácida con una celulitis edematosa, con una celulitis compacta, una celulitis con una adiposidad, confunden una flacidez con un exceso de grasa en la zona del paciente, confunden, no sé, vamos a otra patología, una estría con una cicatriz, confunden una cicatriz hipertrófica con un queloide, yendo a la cara, confunden una arruga estática con una dinámica, entonces, por más que elijan el mejor equipo del mundo, si esto no lo hicieron correcto, no les va a servir. Muy bien. Entonces, la evaluación y el correcto diagnóstico de nuestro tratamiento. Cuando uno tiene el paciente, obviamente, para hacer la iconografía, como yo les expliqué recién, o fotografía, acto siguiente, ven que yo tengo este fondo negro que está mostrando acá en la foto que yo saqué del paciente. Después que realizo la fotografía, voy a ir a la marcación. Obviamente eso también lo tengo que hacer parado. Recuerden ustedes
que el paciente acostado y todos somos hermosos. El efecto de la gravedad nos juega en contra. Entonces, la evaluación del paciente debe ser parado. Realizo la marcación. Esteticistas, cosmiatras, cosmetólogas me pone acá también. Perfecto, muy bien. Muy buenos días a todos. La marcación de los pacientes, yo tengo lápices dermográficos, debe ser, ¿sí?, con los pacientes parados, ¿sí?, y realizando maniobras, ¿sí?, para que se pueda evidenciar, porque en los grados leves como grado 1 de celulitis, repasando rápidamente, recuerden que es el grado que no se ve, pero sí se evidencia a la palpación o a las maniobras que pueden ser de compresión, por ejemplo, las maniobras digitales entre el dedo índice y pulgar, donde uno hacen como una compresión del tejido en esa zona. Una vez que realizamos la marcación del paciente y la iconografía, sí tenemos que plantear qué patología tenemos enfrente, qué tipo y grado de celulitis, si tenemos o no adiposidad, si hay o no flacidez, presencia de estrías y obviamente voy a plantear el tratamiento. ¿Qué tratamientos tenemos en este momento que podemos realizar en nuestros pacientes? Muchísimos. Como les dije antes, es inagotable la cantidad de equipos que tenemos en este momento. Para hacer tratamientos de tipo enfocando pacientes con celulitis flácida o flacidez, los equipos que van a apuntar justamente a mejorar ese tipo de patología van a ser todos los equipos de radiofrecuencia. Hoy en día hay muchísimos equipos de radiofrecuencia en el mercado. Tengan en cuenta dos conceptos fundamentales en cuanto a radiofrecuencia. Un buen equipo de radiofrecuencia debe permitirles a ustedes llegar a levantar o elevar la temperatura del tejido de ustedes, que mínimamente tienen que llegar a 38, 39 grados centígrados y máximo 41. Lo óptimo sería entre 39 y 40. Traten de no pasar el nivel de energía de 41, porque después de eso, en vez de producir colágeno o tensar las fibras del mismo, voy a lograr un efecto opuesto donde voy a producir incluso una atrofia o hundimiento del tejido. Así que ojo con eso. Si los equipos de radiofrecuencia que ustedes tienen o van a adquirir no tienen un termómetro, les aconsejo conseguir un termómetro externo de medición infrarrojo que les permita a ustedes ir midiendo la temperatura del tejido en sus pacientes. Normalmente la temperatura de un paciente en la piel, cuando arrancamos un tratamiento o antes de hacerlo, es entre 32, 33 grados, 34 como mucho. Esa temperatura, a medida que vamos colocando el equipo de radiofrecuencia, va a ir ascendiendo. Todos conocemos los equipos de radiofrecuencia que producen ese calentamiento controlado de la dermis, ¿sí? Ustedes recuerden que nosotros tenemos la piel, básicamente rápido para que recuerden, como dermatólogas, amerita que se los diga, pero ustedes sabrán que tenemos capas de la piel, epidermis, dermis y subdermis o tejido celular subcutáneo. A grandes rasgos es fundamental que sepan que la epidermis se caracteriza por ser una capa de la piel de tipo celular, ¿sí? Está llena de células. Están las células queratinocitos, melanocitos, un sinfín de células y casi nada de fibras. En cambio, la dermis se caracteriza por ser acelular, casi nada de células, salvo los fibroblastos y alguna que otra célula que viene de tránsito para defender, como los macrófagos, ¿sí? Pero lo que predomina en la dermis son las fibras de colágeno, fibras reticulares, fibras de tipo elásticas y, por supuesto, irrigación, inervación de la zona. Y la tercera capa de la piel, que está compuesta por adipocitos que se van como formando cúmulos o grupos. Dentro de los mismos están cargados de células grasas
y entre cada uno de esos cúmulos grasos están divididos por tabiques, que son los que están traccionados en las patologías como celulitis. Muy bien, entonces equipos de radiofrecuencia, ¿en qué caso los vamos a emplear? Básicamente en casos donde necesitamos tensar el tejido. Flacidez, puede ser estrías y celulitis de tipo, en algunos casos mixta, pero sobre todo de tipo flacidad. Las opciones, como les dije anteriormente, son variadas. Esbeltia presenta varios equipos, ¿sí?, de radiofrecuencia, donde ustedes pueden tener la posibilidad de tener o radiofrecuencia sola, ¿sí?, en su equipo, o ya combinado en el mismo equipo la posibilidad de tener cabezales que realizan radiofrecuencia, por ejemplo, con electroporación o radiofrecuencia con un cabezal de crío, ¿sí?, que es fundamental para aquellos pacientes donde quizás no toleran ese calor y entonces el efecto del frío va siendo como una leve analgesia de la zona y eso permite a ustedes que la paciente vaya elevando su temperatura a través de la radiofrecuencia, pero sin sentir ninguna molestia, porque hay pacientes más sensibles que entonces empiezan a decir quizás que la radiofrecuencia o el calor les molesta. Claramente todo va a depender del umbral de sensibilidad de cada uno de nuestros pacientes. Pero en estos casos está muy bueno porque el equipo con el frío va haciendo que el tratamiento sea más agradable en sus pacientes. Sabemos que el frío es la forma más antigua de anestesia. Por otro lado, tenemos también la combinación, que es muy bueno, el equipo que tiene radiofrecuencia con radiofrecuencia fraccionada y con crío también. Normalmente cuando uno realiza la radiofrecuencia fraccionada, si no tiene el aplicador de frío, de crío, para producir analgesia en la piel del paciente, la radiofrecuencia fraccionada, que es diferente de la radiofrecuencia sola, ahora vamos a hablar, produce cierta molestia dependiendo del nivel que utilicemos en nuestro paciente y es necesario, si no tienen un equipo que les brinde frío para producir analgesia en la piel, quizás necesiten colocar ustedes unos packs de frío en su paciente para que no le moleste la radiofrecuencia fraccionada o el pulso del mismo, o una crema anestésica que mínimo hay que colocar entre 40 minutos hasta una hora, hora y media antes. Entonces, estos equipos están muy piolas porque ahorran tiempo, no necesitan estar colocando la anestesia previa a ustedes, sino que si en alguna zona al paciente le molesta mucho, simplemente pasan el cabezal de frío previamente y después aplican la radiofrecuencia en cuestión. Muy bien, ultracavitación. Ultracavitación es otra de las tecnologías que tenemos en este momento en el mercado, que claramente sirve para todo lo que sean patologías de tipo adiposo. Fíjense, esta soy yo en una de las charlas. Esto creo que, si no me equivoco, es en el curso de posgrado, y acá creo que hay varios alumnos míos de años anteriores y quizás de este también, que dicto un curso de posgrado, donde obviamente uno de los sponsors es la empresa Esbeltia, un curso de posgrado en la Universidad Nacional del Nordeste en la ciudad de Corrientes. Todos los meses viajamos para allá. Ahí van a ver en la imagen, presten mucha atención, yo necesito que tengan en cuenta esto, es fundamental, que si van a aplicar un ultracavitador, la maniobra correcta es esa que van a ver ahí en la fotografía. Presten atención en eso porque los ultracavitadores son equipos de ultrasonido, pero a muy alta potencia, lo cual implica que ustedes, al colocar ese equipo, no solo van a producir una ruptura, ¿sí?, por la onda ultrasónica del tejido adiposo, sino que esa alta frecuencia y potencia puede impactar contra los órganos y eso producir una cavitación en los órganos de los pacientes, con lo cual estarían lesionando los órganos profundos. Mucho cuidado con eso.
Yo siempre digo también en mis charlas que es fundamental no solo tener un buen equipo, sino haber aprendido a utilizarlo bien. Siempre que adquieran un equipo, pidan una capacitación a quien se los vende o algún médico que sepa utilizarlo o algún profesional, kinesiólogo o cosmiatra, que sepa utilizar ese equipo correctamente. El mejor equipo del mundo en las manos que no saben utilizarlo pueden hacer desastres y viceversa. Muy bien. Entonces, volviendo al equipo de ultracavitación, los ultracavitadores son equipos que realizan una reducción del tejido adiposo. Como saben, van a colocar un gel conductor, eso es un gel acuoso, conductor simplemente como la mayoría de los equipos de ultrasonido, eso no hay mucha diferencia. Sí, tengo que estar siempre perpendicular y con un pliegue graso que me permita que la onda atraviese el pliegue de grasitud y no se me vaya a la profundidad cualquier otro órgano. Sea la parte de la zona del cuerpo que sea, necesito realizar este pliegue y la maniobra correcta es esta. Y mínimo la otra mano, ojo con esto también, tiene que estar cubierta por un guante y si pudieran colocar acá otra zona de interfase para que no pase la onda de cavitación hacia los huesos de la persona que está pasando el equipo, sería fundamental también. Una toallita pueden colocar o incluso si quieren doble guante. Están algunos casos de trabajo ya publicados donde el operador puede tener cierta cavitación en sus huesos y por supuesto producirle lesiones a nivel de la mano al que pasa el equipo. Así que ojo con eso también. ¿En qué caso vamos a usar ultracavitación? En pacientes que diagnosticamos que tengan pequeñas adiposidades localizadas, ¿sí? Índice de masa corporal, Index Body Machine, menor o igual a 30, ¿sí? No es para hacer pacientes con grandes adiposidades ni obesidad, ni mucho menos obesidad mórbida. En este caso, el paciente es conveniente que primero hagan la reducción de peso. Pero sí, pacientes con pequeñas adiposidades van a utilizar este equipo como complemento para hacer reducción. Muy bien, seguimos. Dentro de los equipos que les provee la empresa Esbeltia tienen dos ultracavitadores, ¿sí? Que tienen diferentes potencias, ¿sí? Manejando la misma frecuencia, pero diferente potencia de intensidad. Muy bien. Luego, como yo les decía, y lo fundamental es hacer el buen diagnóstico, después elegimos un buen equipo. Y Esbeltia nos brinda la posibilidad de tener equipos combinados. ¿Y esto para qué me sirve a mí? Primero, para ahorrar espacio en el consultorio. Yo ya les digo que después de muchos años uno va haciendo, como digo yo, un museo de equipos y llega un momento que tiene tantos equipos que ya no da espacio ni para entrar uno y quizás se tenga que mudar de gabinete o de consultorio porque ya tenemos tantos equipos que no entramos ni nosotros. Entonces, para evitar eso, una de las cosas que pueden tener es en un mismo equipo 2 o 3 tecnologías incluso. Entonces, hay equipos que combinan ultracavitadores con radiofrecuencia, ¿sí? Y equipos que les brindan cabezales diferentes, no solo para diferentes zonas del cuerpo, sino incluso también la versatilidad de poder usarlos a nivel facial y corporal. Entonces, en vez de tener dos equipos, uno para facial, otro para corporal, o un ultracavitador y una radiofrecuencia, tienen dos en uno, digamos, ¿sí? Todo en un mismo equipo o plataforma. Eso es muy bueno al momento de elegir una tecnología hoy en día. Muchas veces uno venía haciendo como les dije yo, planteado un tratamiento de ultracavitación o reducción, ¿sí? Que el paciente a la sesión, supongamos que planteamos, volvemos a nuestro ejemplo de paciente, 10 sesiones, y a la sesión número 5 el paciente ya notó una reducción importante de su adiposidad. Entonces, hay que sí o sí, en la mayoría de los casos, implementar o activar la radiofrecuencia. Porque si uno ya hizo reducción y el paciente va quedando como un globo desinflado, claramente necesito empezar a tensar ese tejido. Uno de los errores más importantes es cuando uno realiza mucha reducción en esa zona de pequeña adiposidad, pero se olvida de ir tensando conjuntamente el tejido. Entonces tienen dos opciones. O a medida que van haciendo reducción, van tensando, ¿sí? Que lo pueden hacer en la misma sesión, o a la semana siguiente, o
terminan de hacer la reducción y tienen que tensar la piel del paciente y hacer una radiofrecuencia para poder producir una bioestimulación de las fibras de colágeno de ese paciente. Muy bien, ahora vamos a la radiofrecuencia fraccionada. Sería la tercera tecnología que les presento hoy acá. ¿Qué es la radiofrecuencia fraccionada? Es un equipo que, como estuvimos viendo hasta ahora, las radiofrecuencias lo que hacían simplemente era una tensión, ¿sí? O producción de colágeno o remodelación de la misma. Vieron que con el paso del tiempo, a medida que uno va envejeciendo, se va produciendo un envejecimiento de todo, ¿sí? Pero por supuesto también de las fibras de colágeno. Se habla en los últimos congresos internacionales que ya a partir de los 30 años de edad uno empieza a perder colágeno, ¿sí? Entonces, obviamente que ese colágeno que se va perdiendo se va a ir evidenciando no solo en flacidez, sino también en pacientes que tengan estrías o mala textura de su piel. Muchas veces las radiofrecuencias pueden tener una tecnología, como en este caso, de fracción. Quizás muchos de ustedes tienen equipos o escucharon hablar de lo que sería el láser fraccionado, láser de CO2 fraccionado, y esto es similar, pero con una frecuencia de radiofrecuencia en vez de láser. ¿Qué quiere decir? Que por un lado vamos a tener el efecto de una tradicional radiofrecuencia donde me va a tensar por producción de colágeno, organización de la fibra del mismo o estimulación del fibroblasto. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero por otro lado, se va agregando esa agresión a nivel superficial de la piel, ¿sí? Donde voy a tener un efecto como si fuera de un peeling, ¿sí? Y entonces, a través de un cabezal que, fíjense acá ustedes, van a tener el cabezal de radiofrecuencia, tiene como estos pequeños puntitos que son microzonas, ¿sí? De pins o electrodos separados por zonas de piel sana. Acá van a ver, yo le hice una fotografía del paciente donde realicé esto, sería todo el cabezal, ¿sí? Que estuvo apoyado en mi paciente, y ese cabezal van a ver que a su vez se subdivide, vendría a ser este el cabezal, y esta es la traducción de la piel, ni bien lo apliqué, hace como pequeñas quemaduras cada uno de estos puntitos o electrodos o pins, pero fíjense que cada uno de esos está subdividido a su vez, no están continuos, sino que subdivididos por piel o zona de piel sana. Y eso es el concepto de fracción, fraccionado. El láser de CO2 fraccionada hace exactamente esto mismo. Reproduce, digamos, esta plantilla de fracción. Fracción habla de que hago pequeños puntos de injuria en el tejido de quemadura, ya sea por radiofrecuencia en este caso, o por CO2, por un láser, pero al lado tengo que tener una zona de piel sana, porque el tejido se va justamente a regenerar a partir de esta zona de piel sana. Por eso lo importante de la fracción, de ahí el concepto de fraccionado. Otra cosa a tener en cuenta que, si ven en este gráfico, esto sería la traducción de lo que realiza un láser de CO2 fraccionado, donde el cono de injuria es menor y es un cono con base mayor en la epidermis y base menor en la dermis. En cambio, fíjense que en la radiofrecuencia fraccionada, el cono de injuria de calor va a ser a la inversa de un láser de CO2. Entonces voy a tener, también en ambos voy a tener quemadura a nivel de la epidermis, que es esta la imagen, al momento de que yo aplico el cabezal, pero internamente en la dermis, fíjense que es mucho mayor el, digamos, el ángulo que tengo, ¿sí? La base del cono de mi triángulo es mucho mayor cuando aplico una radiofrecuencia. Por lo tanto, la retracción que voy a tener de ese tejido también va a ser mucho mayor. El calor o la injuria es más intensa. Fíjense, el cono es invertido y es diferente. Menor injuria en la superficie, mayor injuria y por lo tanto más beneficio de tracción en la profundidad. Entonces, combinando equipos, porque de eso se trata la charla de hoy,
vamos a tener unos de equipos de radiofrecuencia fraccionada de Sveltia, me agregó un cabezal muy bueno y práctico de frío, que es una de las cosas que yo les mencionaba anteriormente cuando les mostré otros equipos. Por un lado voy a tener en la misma plataforma, en el mismo equipo, el cabezal, que viene a ser este, de radiofrecuencia fraccionada. Por otro lado, voy a tener el cabezal de crío. Y este mismo cabezal también lo puedo activar para hacer radiofrecuencias solamente. Entonces, en un mismo equipo tengo 3 tecnologías. Si quieren pueden tenerlas en equipos separados también, pero lo bueno es que una misma plataforma me brinda un cabezal de radiofrecuencia fraccionada por un lado y otro cabezal que puedo activar con un botón que funcione solo para crío y en ese caso me funciona como un principio de analgesia para hacer frío en el paciente. Lo aplico previamente antes de realizar mi radiofrecuencia fraccionada y entonces el paciente, cuando le aplico la radiofrecuencia fraccionada, no le molesta. Yo trato de no utilizar la palabra dolor con mis pacientes porque nada duele, todo molesta quizás un poco y así evito que el paciente se me queje. Para que no duela entonces o no moleste la radiofrecuencia fraccionada, o ustedes aplican un pack frío en su paciente y después van aplicando el cabezal con radiofrecuencia fraccionada, o le tuvieron que haber puesto la crema anestésica previamente, o usan este cabezal si lo tienen de frío. ¿Estamos? ¿Hasta ahí claro? Pasan el frío, aplican la radiofrecuencia fraccionada y el paciente no le molesta. Y la otra opción es que tienen este cabezal que pasa el frío, ¿sí? Pero si desactivan el frío, luego pueden utilizar también este mismo cabezal como radiofrecuencia tradicional, que en este caso, como tiene 2 puntos, sería una radiofrecuencia de tipo bipolar, ¿sí? Acá me están poniendo en el chat que ven el PDF. Está buenísimo, sí, tienen que ver el PDF y escucharme a mí, esa es la idea. A ver, voy a activar la cámara para que me vean a mí. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? La doctora Silvana Dándelo. Pero la idea no es que me vean tanto a mí porque yo quiero que se vea la charla, así que voy a apagar la cámara. Y me interesa así que vean esto, la charla. Bueno, sigo chicos. Entonces, este es el equipo que combina, por un lado, el cabezal de radiofrecuencia fraccionada y por otro lado, el cabezal de crioradio. El PDF es este que les estoy mostrando acá. Este que estoy pasando la charla, este es el PDF, yo manejo el PDF. Muy bien. Entonces, el equipo este tiene este cabezal que ya lo vimos de radiofrecuencia fraccionada y este otro que tiene la opción desde el display de ponerle para que funcione o solo para radiofrecuencia, que en este caso como tiene 2 polos sería una radiofrecuencia bipolar, o que funcione como crío, ¿sí? O sea que emita frío. ¿Con qué objetivo? Para hacer una analgesia de la piel del paciente y después poder aplicar tranquilitos la radiofrecuencia fraccionada, o para hacer una analgesia del paciente y aplicar luego una radiofrecuencia, en este caso bipolar. Muy bien, vamos al IFU. Este es uno de los últimos equipos que sacó Sveltia de IFU. Está muy bueno para realizar tratamientos en pacientes que vamos a buscar también tensar nuestro tejido, tensar la piel, por lo tanto, estimular la formación de colágeno, ya sea para formar por bioestimulación colágeno nuevo o reorganizar las fibras del mismo que con el paso del tiempo se van desestructurando. Entonces, ¿qué viene a ser el IFU? Esta sigla significa High Intensity Focal Ultrasonic, o sea, traducción, un ultrasonido focalizado de alta intensidad que actúa sobre el tensado de la piel. Eso me permite ser la segunda tecnología dentro de las más conocidas en el mercado para tensar la piel. La primera que vimos hasta ahora era la radiofrecuencia, ya sea monopolar o bipolar o tetrapolar o pentapolar o zaraza. Lo importante es que sea radiofrecuencia, como lo vimos hasta ahora, y que caliente el tejido, permitiendo una elevación de la temperatura de mínimo llega
para que tenga un efecto de colágenogénesis entre 38 y 41 grados. Estamos repasando. En cambio, el IFU va a crear un cono, ¿sí?, de ultrasonido que va a ir focalizado hacia el tejido, hacia, dependiendo de la profundidad que lo coloque, ¿sí?, va a ir en cono, actuando con pequeños puntos también de injuria que como efecto final me van a producir, creí que tenía otra fotografía, como efecto final me van a producir una también bioestimulación, ¿sí? Y van a, dependiendo del cabezal que utilicen ustedes, llegar incluso hasta el SMAS del paciente. ¿Saben lo que es el SMAS? El SMAS a nivel facial viene a ser el sistema músculo aponeurótico, ¿sí?, que después de eso ya viene el músculo. O sea, estamos tensando el tejido desde la profundidad. Van a ver que los equipos de IFU tienen diferentes cabezales de 1 milímetro, 3 milímetros, 4 milímetros, algunos 2,5, y los corporales que más o menos tienen entre 12 a 13 milímetros. El cabezal es intercambiable y ustedes, desde el handpiece, lo que van a hacer es colocar cabezales, dependiendo de la profundidad en la cual van a actuar en su paciente, diferentes tipos de cabezales para ir produciendo la tensión del tejido en sus pacientes. Como estamos hablando a nivel corporal y quiero ir en profundidad, o sea, recuerden ustedes que dependiendo de la zona donde actúen, la piel no tiene la misma profundidad y entonces el paciente, las capas que ya vimos de la piel rápidamente, epidermis, dermis y subdermis o tejido celular subcutáneo, van a medir diferente. La piel más fina que tenemos está en los párpados y en el escroto en el hombre, y la piel más gruesa que tenemos está a nivel de las plantas de las manos, palmas de las manos y planta de los pies. Por lo tanto, no miden lo mismo en milímetros la epidermis del rostro que la epidermis del abdomen. Entonces, los cabezales de mayor milimetraje, por ejemplo, 10, 12, 13 milímetros, son los que voy a ocupar para corporal. Básicamente necesita colocarse un gel como todos los ultrasonidos, ¿sí?, gel acuoso, y después ir aplicando el handpiece hasta que emita todo el pulso de ultrasonido, focalizándose en diferentes puntos de injuria, con lo cual voy a lograr por efecto final bioestimulación y formación de colágeno. Entonces, repasemos hasta acá 2 tecnologías presentadas para tensar tejido para casos de flacidez y celulitiflaxia o incluso alguna que otra estría. Pueden utilizar radiofrecuencias y también pueden utilizar IFU. Para reducción podemos utilizar ultracavitación y podemos utilizar criolipólisis, la otra tecnología para hacer reducción. Claramente la criolipólisis va a ser también un efecto de reducción en nuestros pacientes, pero el mecanismo comparado con la ultracavitación es diferente porque va a producir, la ultracavitación vimos que impactaba sobre el tejido y producía una reducción de las células grasas, ¿sí?, con liberación de triglicéridos al torrente circulatorio, y por eso importante que en esos pacientes indiquemos que consuman o tomen agua siempre, pero más aún ese día, y por supuesto hagan actividad física para estimular que esos triglicéridos circulen y vayan a ser drenados por la zona renal o por, obviamente, orina. Entonces esos pacientes necesitan sí o sí un buen funcionamiento de tipo renal y no tener colesterol alto, porque si no, esto puede llegar a elevarles, la ultracavitación estoy hablando, el colesterol a nivel sanguíneo. En cambio, la diferencia con la criolipólisis, o una de las diferencias, porque tienen varias, es que a través de 2 placas de frío, a ver si tengo otra, ven acá,
2 placas, este sería el cabezal de criolipólisis. Este es el tejido adiposo y esto es lo que produce en el tejido adiposo. Este es el cabezal. El cabezal, a través de estas 2 placas laterales, emite un frío muy intenso de bajo cero, dependiendo del equipo, la intensidad del frío, y ese frío intenso va a producir un efecto de apoptosis. ¿Qué quiere decir apoptosis? Muerte celular programada por el frío. Por lo tanto, el organismo naturalmente, vienen los macrófagos, ¿sí? Y van a hacer una apoptosis de esa célula y la van a chupar. Los macrófagos son como las escobitas, como las células que barren y sacan todo lo que no sirve del organismo, y entonces van a hacer una reducción de ese tejido porque la célula tuvo una apoptosis, muerte celular programada, y el macrófago vino y se lo chupó y se lo llevó. Por lo tanto, van a notar una reducción de ese tejido adiposo. Entonces, van a ver que el cabezal se lo aplica, estas 2 placas laterales tienen frío muy intenso y en el centro esa cúpula hizo una succión a través de un vacuum de ese tejido adiposo, y entonces ese tejido adiposo va localmente a producirse o, digamos, impactar mucho frío sobre esa cúpula que tiene de adiposidad. O sea, concentra todo el frío en ese pliegue que realizó y que está el tejido metido dentro de esa cúpula. Obviamente es muy importante la colocación de este paño que está acá abajo. Les recalco, así como con todos los equipos, tengan mucho cuidado porque este paño, si no está bien colocado, produce quemaduras en la piel de nuestros pacientes. Es fundamental que el paño esté colocado primero bien sobre la piel del paciente, que sea un paño que esté embebido en una sustancia oleosa fundamental para evitar la quemadura. Normalmente la gente que les provee los equipos le provee los paños y tienen que ser de buena calidad, no los reutilicen. Uno se tienta como buen argentino a reutilizar los paños y eso puede producir quemaduras. Me están llegando muchos pacientes que me envían colegas por quemaduras en la piel porque colocan mal los paños o los reutilizan. Lo barato sale caro, entonces traten de no usar más de una vez el mismo paño. Luego, eviten que hagan burbujas en el mismo, colóquenlo bien sobre la superficie del paciente, y el paño van a ver que tiene normalmente una forma rectangular, y entonces la zona, prendo la cámara para que me vean, el largo del paño, que es rectangular, ¿sí? El diámetro mayor tiene que coincidir con el diámetro mayor del equipo, ¿sí? Entonces, si coloco el paño de esta manera, ¿sí? El diámetro mayor del equipo tiene que ir colocado en el mismo segmento y manteniendo el mismo diámetro largo del paño, para que me entiendan. No tiene que ir sobre el diámetro corto, sino sobre el diámetro largo. Entonces, una vez que colocan, ¿sí?, el equipo de crío, van a producir esa succión y tienen que avisarle al paciente que va a ir sintiendo como si fuera, a pesar de la succión, un pequeño frío, pero unas pequeñas como si fueran hormiguitas, ¿sí? Porque este equipo tiene, aparte de la succión y el frío, que es lo que produce la lipólisis, unas ondas TENS que están muy buenas porque provee la analgesia relativa o distracción a nuestros pacientes para que no les moleste tanto, porque muchas veces los equipos producen lo que sería ese frío intenso, un poco de molestia, y la succión también hace como un pellizcamiento que a veces molesta en el paciente. Entonces es fundamental esas ondas TENS para producir cierta analgesia o distracción en nuestros pacientes, y avísenle que una vez que termine el procedimiento, puede ese día quedarles una cierta analgesia por el frío, es normal, se va entre 24 a 48 horas, y puede quedar un hematoma por la succión, también es normal, ¿sí?
Lo que no puede quedar es una quemadura. Muy bien. Claramente hay varios equipos, ¿sí? Hay equipos de tipo con vacuum corporales, con 2 cabezales, ¿sí? Que esto está bueno porque les permite a ustedes hacer varias zonas al mismo tiempo, por ejemplo, 2 flancos. Equipos más chicos, pero bueno, portátiles, cada uno lo va a adaptar a las necesidades. Y lo de radiofrecuencia, de criolipólisis plana, que vi que acá me están preguntando. La criolipólisis plana, la diferencia justamente es eso mismo que están diciendo ustedes. Al no tener ese vacuum, permite que hagan una lipólisis, pero más de tipo superficial, ¿sí? Obviamente, lo que yo expliqué, el vacuum hace que ustedes, vuelvo al anterior, miren esto. La diferencia es que cuando ustedes hacen un vacuum, el sistema justamente de succión del tejido permite que ustedes en ese pliegue concentren todo el frío y potencian la lipólisis. Al ser plana, la lipólisis es menor y no es tan focalizado, ¿se entiende? Entonces, obviamente, voy a tener con este tipo de equipos un beneficio mayor de lipólisis localizado donde lo necesito y ahí estoy seguro que actúa. Para mí tiene mayor efecto y prefiero los de vacuum que los de plana. Pero hay que tener un cuidado y eso sí es importante, que los de plana obviamente pueden utilizar en pacientes que tienen flacidez y yo los de vacuum no los utilizaría o me voy a tener que tomar el recaudo después de utilizar un equipo de radiofrecuencia para tensar ese tejido que me quedó flojo, porque esa es una de las otras diferencias. Y problemas es que este equipo de vacuum claramente me produce más lipólisis, intensidad, pero pasa que en pacientes con flacidez, este tipo de equipos me puede producir más flacidez aún. Y no solo eso, sino que pacientes que tienen, ojo con esto, escuchen bien, en la zona del abdomen, cierta diastasis de los músculos, de los rectos del abdomen, porque fueron madres, o tienen una hernia y no lo saben, este equipo también estaría contraindicado en mi experiencia. Todo lo que yo les planteo y les explico acá es lo que dijo la doctora D'Angelo en su experiencia. Cada uno después en los congresos puede escuchar cosas diferentes y claramente puede, obviamente, hacer su propia experiencia y después ver que un equipo le funciona diferente al otro. Pero vuelvo a repetir, las diferencias básicas son que la criolipólisis plana pueden utilizar en pacientes que tienen flacidez y la que tiene vacuum yo no la utilizaría porque me puede producir más flacidez. Tampoco utilizaría la de vacuum en pacientes con diastasis de rectos ni tampoco en pacientes con hernias. Y también la diferencia obviamente es que esta para mí tiene menos intensidad de reducción y esta tiene mayor. Algunas preguntas puedo ir leyendo, chicos, y otras no porque me distraigo sino de la charla, pero ya estoy terminando y voy a contestar todas las preguntas. Bien, entonces, es fundamental, porque ya estamos en horario, que tengan en cuenta esto. Sí o sí, yo siempre digo, uno cuando le gusta lo que hace o ama lo que hace, se traduce en pasión. Esa pasión obviamente tiene que ir en la mano de experiencia, obviamente tiene que ir en la mano de cierto prestigio que va adquiriendo con los años, rapport del paciente y después por último combinan los tratamientos. Fíjense, yo arranqué la charla diciéndoles a ustedes que lo más importante es la correcta evaluación y diagnóstico del paciente, del tratamiento que ustedes tienen adelante y del paciente. Todos los pacientes son diferentes y eso habla de que ustedes acá tienen que focalizar su mayor atención. Si prestan atención en esta parte, claramente tengan el equipo que tengan al lado, van a tener un correcto tratamiento y por supuesto van a estar felices, tanto ustedes como sus pacientes. Esto es fundamental, 60-70% del éxito lo van a tener haciendo bien esto. Ahora, luego van a elegir la buena tecnología. Claramente, esta tecnología tienen que fijarse sobre todo, como les dije antes, que sea reconocida de empresas importantes
ya sea como Esbeltia, o que estén reconocidas sobre todo como Esbeltia en organismos importantes como la ANMAT y la FDA, que les brinden a ustedes la opción de no solo tener versatilidad de diferentes equipos, sino también que le brinden la posibilidad de capacitarse, de que si ustedes tienen algún problema con el equipo, levanten el teléfono y esté alguien detrás para decirles, no hay problema, dame el equipo, te puedo ayudar, decime qué está funcionando mal. Y médicos que estamos detrás de esos equipos, trabajando conjuntamente con las empresas y viendo que esos equipos funcionen bien y que antes de salir al mercado se está haciendo estudios previos con evaluación de los equipos y viendo si hay que hacer algún ajuste de pantalla, de intensidad o de lo que fuera. Entonces, es fundamental que tengan en cuenta estas cosas porque si no, vuelvo a repetir, la mejor tecnología del mundo en manos no experimentadas o que no saben qué hacer con ese equipo que tienen al lado y lo usan mal, van a ser desastres. Yo opino que lo más importante es que primero repasen bien la anatomía de sus pacientes, evalúen bien, hagan un buen diagnóstico y después se fijen bien qué equipo van a comprar, a quién se lo van a comprar y cómo y para qué sirve ese equipo y dónde aplicarlo. Entonces, siempre termino mis charlas normalmente diciendo que es muy importante que tengan en cuenta que primero no tengo que dañar la piel de nuestros pacientes, si no sé qué tengo adelante, deriven, no van a ser menos por derivar a sus pacientes. Traten, por favor, de estar seguros lo que van a hacer. Si el paciente que ustedes tienen enfrente no saben qué es lo que tienen, no pueden diagnosticarlo, no saben si es una mancha, si es una arruga estática, si es dinámica, si es un cáncer, si es una celulitis, si es una adiposidad, si es una estría, si es una arruga, si es una cicatriz hipertrófica, una cicatriz de tipo queloide, por favor, levanten el teléfono o consulten o derivenlo, no van a hacer menos por hacerlo. Luego, estudien. Yo hace poco hice un curso de anatomía. Vuelvan a repasar. Siempre estén constantemente actualizándose. Fíjense que la empresa les brindó la posibilidad de hacer este curso gratuito, de hecho. O sea, actualícense, el saber no ocupa lugar. Aprendan de los errores. Yo cada día aprendo más de mis errores que de mis aciertos. De hecho, hoy aprendí mucho de tecnología porque para estar hoy con ustedes y gracias a Dios pude hacerlo, tuve que hacer 1000 maravillas, iba a estar dando esta charla tranquilita en mi casa y en pijamas y tuve que venir hasta Esbeltia, desperté a todos, a la gente allá en Córdoba, desperté a las chicas acá, los hice abrir el centro hoy acá de capacitación que los sábados no abren. No saben todo lo que hicimos hoy para que ustedes puedan tener esta charla online. Así que aunamos un montón de fuerzas, pero yo creo que es fundamental que reconozcamos que se aprende de los errores. No se equivoca el que no hace nada y se queda en su casa, ¿sí? Yo creo que lo más importante en esto es que tengamos conciencia de eso, que si uno se equivoca, se aprende y trate de no equivocarse nuevamente, pero no por equivocarse uno es menos, al contrario, uno es más, pero sí reconozcan sus errores y aprendan que de ese error se aprende muchísimo más. Fíjense que yo me podría haber quedado tranquila ayer diciendo la plataforma no me anduvo y quedarme en mi casa tomando mate. Sin embargo, moví cielo y tierra y desperté a todo el mundo para hoy que ustedes puedan tener su charla. Muy rara vez, aunque tenga un error o no pueda hacer algo, yo baje los brazos. O sea, tengan en cuenta eso. Si se equivocan o no saben qué hacer, sigan para adelante. Cuando a uno le apasiona algo, lo importante es eso, es seguir para adelante. Compartir lo aprendido. Yo vengo siempre hablando en congresos y digo lo mismo. No consigo que gente que porque aprendió a hacer algo o sabe hacer algo, se crea que es más. Que uno se dé una charla, que uno esté ahí arriba de una tarima, que uno hable en un congreso internacional en Mónaco, después acá en Buenos Aires, a toda la Argentina, no quiere decir que sea el mejor ni el único, quiere decir que quiere compartir lo que sabe y eso hace que todos podamos hacerlo. Yo por compartir lo poco o mucho que sé, o mi experiencia después de tantos años, no voy a hacer menos ni voy a tener menos pacientes. Creo que eso es fundamental para que todos aprendamos y para mí es muy importante que ustedes puedan trabajar bien, porque si no entre todos, si no luchamos por esta especialidad que es estética, desprestigiamos la técnica. El error de ustedes nos sale caro a todos. Entonces es importante que todos defendamos y no desprestigiemos la estética, trabajando todos bien igual. Y por supuesto tener la humildad de los grandes. Bueno, claramente los invito a que entren a mis redes, me pueden encontrar como Centro DS en Instagram o también en Facebook, ¿sí?
me pueden encontrar en la página web o obviamente por mail, me mandan la consulta que quieran, siempre les digo, lo que sé se los digo, lo que no sé lo estudiamos juntos, los invito al posgrado que tengo en la Universidad Nacional Nordeste, que bueno, es Beltia, una de las empresas que nos acompañan. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que les haya servido. Y ahora sí, nada, voy a tratar de contestar algunas de las preguntas que me hicieron. A ver, no mostré el dibujo de la piel, sí. Suelo mostrarla, pero bueno, obviamente acá no la pude tener. A ver, déjenme ver para atrás, a ver si les puedo volver a mostrar en la radiofrecuencia. ¿Quieren ver el dibujo de la piel? No le puse el de la piel que suelo poner cuando no mis charlas, pero fíjense esto que tienen acá. Gráficamente es bastante esquemático donde muestra cómo la mayoría de las radiofrecuencias lo que hace es llegar hasta el nivel de la dermis, ¿no? Y ahí justamente produce el tensado. Eso hace que actúe sobre el colágeno. Entonces, las radiofrecuencias se dividen básicamente en dos grandes grupos. Recuerden esto y es lo importante para ustedes, chicos. Tenemos monopolar o el resto incluye bipolar, tripolar, pentapolar, no importa. Todas las que ustedes tengan en el mercado, tanto sea tripolar como pentapolar o zaraza, funcionan como una bipolar. Los dos grandes grupos son monopolar y bipolar. Punto final. Y recuerden esto, siempre las monopolares tienen mayor profundidad. Las bipolares o treta o penta, que son del mismo grupo, actúan más en superficie. Sería como la frutilla del postre, el acabado final. Monopolar, siempre que sea monopolar, actúa en más profundidad, ¿sí? Chicos, a ver qué otra pregunta. Diferencia entre crío plana y crío con vacuum. Ya les mostré y les vuelvo a recalcar. La criolipólisis con vacuum es, para mí, en mi experiencia, más reductora, más profunda y permite focalizar el efecto de acción, como ven ahí, en el vacuum. Ahora, tienen que tener cuidado en pacientes con flacidez y estaría contraindicado en pacientes que tienen diástasis de los rectos en abdomen, obviamente que tienen una hernia. En cambio, las planas, para mí tienen menos intensidad de acción, o sea, menos lipólisis, pero actuarían más seguro en caso que tienen pacientes con flacidez porque no le produciría flacidez, porque es plana, no hace ese vacuum, por lo tanto no hace esa succión del tejido, claramente. Pero bueno, va en cada uno, todos tienen que tener en cuenta que lo más importante es diagnosticar qué paciente tienen enfrente y en base a eso elegir el equipo. Yo prefiero una con vacuum porque puedo ir a mayor profundidad del tejido, pero no voy a ponerlo en pacientes con flacidez, ¿sí? ¿Cuándo aplico lipoláser y cuándo crío? Para mí tiene mayor efecto un equipo de crío, ¿sí?, que un lipoláser que tiene sus limitaciones. Vuelvo a repetir, la tecnología de criolipólisis están actuando con tres tecnologías, las ondas TENS, el frío y el vacuum. Eso les permite a ustedes mayor efecto de lipólisis, ¿sí? A ver, ¿qué más? ¿A partir de qué potencia tenemos efectiva la radiofrecuencia? Bueno, el equipo de radiofrecuencia, lo importante, hay miles en el mercado hoy en día. Elijan un equipo que pueda permitirles a ustedes llegar a un calentamiento de la piel de mínimo de 38. Aclaré cuando empecé la charla, mínimo de 38, máximo de 41. No pasen de eso porque pueden producir el efecto a la inversa, o sea, un hundimiento de la piel y atrofia del tejido. Pacientes con dermolipectomía. Mira, criolipólisis en pacientes con dermolipectomía. Si no tiene flacidez, si no tiene estrías, lo podés usar. Tiempo de la crío, depende del equipo que tengas enfrente. Los equipos, hay algunos que necesitan un tiempo de colocar entre mínimo 40 minutos a una hora, otros necesitan media hora. No sé qué equipo tenés vos, depende de cada uno. Bueno, me alegro que ha sido buena la charla. ¿En qué momento se carga el agua de la crío? Chicos, eso ya véanlos con los técnicos, depende del equipo que tengan ustedes. Eso pueden hablarlo si tienen uno de Esbeltia con la gente de Esbeltia, los chicos son macanudos. Y si no, fíjense, no sé de qué empresa tiene el equipo de crío, pero cada equipo tiene sus especificaciones técnicas. Ahí ya si entro en eso voy a estar toda la mañana. ¿Cómo actúa el lipoláser de Esbeltia? Bueno, claramente en ese caso el lipoláser a través de calor lo que va haciendo es una reducción del tejido, pero les vuelvo a repetir, yo prefiero el beneficio de un equipo con vacuum y frío, que lo que hace es, más las ondas TENS, tener tres tecnologías en uno. Eso me permite
producir reducción en menos tiempo, menos sesiones. Claramente igual, cuando voy combinando equipos, por ejemplo, lo que hago es, pacientes con mucha adiposidad, hago planteo de, por ejemplo, vamos a hacer un planteo, una adiposidad localizada, tenemos un paciente donde voy a colocar, no tiene flacidez, entonces elijo un equipo de crio con succión, donde le hago 2 criolipólisis, una por mes, y en el medio semanalmente voy haciendo otros equipos, por ejemplo, radiofrecuencia para tensar, para que no me vaya quedando flojo el tejido, voy combinando con mesoterapia, voy haciendo electroestimulación, y si el paciente lo amerita y quiero hacer más reducción aún, puedo hacer ultracavitación cada 15 días esperando hacer la próxima crio. O sea, yo combino mucho tecnología, entonces, dependiendo del paciente que tengo al frente y qué diagnóstico hago, voy a elegir una tecnología o la otra. A ver, si quiero combinar crio con ultracavitador, bueno, es lo que estaba diciendo, las crio dependiendo de la empresa, pero normalmente ustedes tienen que usar los equipos con un tiempo mínimo de entre 30 a 45 días entre sesión y sesión. Entonces, en el medio, cada 15 días puedo hacer un ultracavitador. Mesoterapia puedo hacer una vez por semana. Los equipos de radiofrecuencia también cada 15 días. ¿Qué me da más efectividad si usas sonda de choque antes o después de la crio? La crio la usaría una vez por semana, la sonda de choque, la crio una vez por mes, perdón, o cada 45 días, y las ondas de choque se utilizan una vez por semana, pero tienen su indicación también. Las ondas de choque son para casos específicos de celulitis, sobre todo de tipo fibrótica, y actúan sobre la fibrosis del tejido. ¿Alguna recomendación posterior a la criolipólisis en los pacientes? Los pacientes después de la criolipólisis, vida absolutamente normal. La única recomendación es que hagan, como complemento de tratamiento como en todos, actividad física, alimentación sana, mínimo 2 litros de agua por día, y obviamente le avisan que puede llegar a tener una analgesia esos días. 48 horas después, analgesia, frío todavía en esa zona y puede quedar una hematoma. Si queda un hematoma, obviamente no pueden estar expuestos al sol. Únicas recomendaciones. Aquellos pacientes que no tienen suficiente pliegue adiposo, bueno, por supuesto, fue lo que dije antes. Si no tienen suficiente pliegue adiposo, que lo pueden medir con los dedos, si están cancheros y ya tienen práctica, dedo índice y pulgar, si me ven ahí les estoy mostrando, o hay un picómetro, el equipo de cuando les venden, sobre todo en la empresa Esbeltia les brinda, hay una pinza que se llama picómetro y esa pinza mide el pliegue. Si el pliegue no es óptimo, los pacientes son muy delgados, obviamente no van a colocar una criolipólisis con vacuum, van a colocar una crioplana o hacer una ultracavitación. Esas son las limitaciones o las diferencias. La radio, ¿se puede utilizar radio después de un peeling? ¿Qué radio? ¿La radiofrecuencia tradicional o la radiofrecuencia fraccionada? La radiofrecuencia fraccionada, dan de cuenta que es una radio tradicional, o sea, la radiofrecuencia común, se le agrega un peeling. Hagan de cuenta que tienen 2 tecnologías juntas. Un peeling ya está haciendo un pelado de la piel, porque la quema, más una tensión en profundidad, una retracción de tejido. Pueden hacer un peeling después de una radiofrecuencia tradicional, pero después de una radiofrecuencia fraccionada, no. Criolipólisis y onda de choque se puede combinar, fue ya lo que ya expliqué, dije criolipólisis una vez por medio cada 45, ondas de choque una vez por semana. ¿Qué más? ¿Cuántas sesiones? ¿En qué zona? Depende del paciente, chicos, no les puedo decir cuántas sesiones. Hay pacientes que le realizo una sola crio y le hago en el medio esperando la próxima crio. Una vez por semana le hago ondas de choque o le hago radiofrecuencia o le hago ultracavitación. Eso depende del paciente. Tienen que hacer un buen diagnóstico y evaluar ustedes qué necesitan. ¿Cuál recomendaría? IFU o radiofrecuencia fraccionada son 2 cosas distintas. Chicos, el IFU es una tecnología para tensar. Si me preguntan qué recomiendo, IFU o radiofrecuencia tradicional, ahí es otra cosa. Pero si me preguntan, están mezclando, radiofrecuencia fraccionada no es para tensar. Radiofrecuencia fraccionada, si bien les da un efecto de tensión, más que nada lo que hace es aunar o sumar al efecto de tensar el tejido un peeling. O sea, estoy pelando la piel, me sirve para estrías, zonas de arrugas estáticas y zonas donde tengo que tensar, pero al mismo tiempo tengo que pelar el tejido. Hagan de cuenta que en un equipo, el equipo de radiofrecuencia es cuando sumo a una radiofrecuencia sola la fracción o el quemado de la piel como si fuera un peeling. ¿Se entendió? Esa es la radiofrecuencia fraccionada. Tengo 2 tecnologías juntas. Quemo la piel y al mismo tiempo la tenso. Pero yo más que nada los mejores efectos o los mejores pacientes para usar una radiofrecuencia fraccionada son aquellos que tienen flacidez sumado a estrías, arrugas estáticas, ¿sí? Esa piel cuadriculada a nivel facial, y entonces, en vez de hacer un peeling con una radiofrecuencia tradicional, uso una radiofrecuencia fraccionada.
En cambio, si me preguntan, ¿qué uso? Si IFU o una radiofrecuencia tradicional, y depende. Hoy en día, teniendo yo los dos equipos, voy viendo. Hay pacientes que andan mejor al IFU y hay pacientes que responden mejor a la radiofrecuencia tradicional. La diferencia es que hay pacientes que toleran el calor y otros que no, entonces uso IFU, pero en este momento ambas tecnologías para mí andan muy bien en cuanto a tensado. Tanto IFU como una radiofrecuencia tradicional se usa para tensar, para flacidez. El ultrasonido común se utiliza una vez por semana o cada 15 días. ¿Qué ultrasonido común? El de 1 mega, el de 3 mega para kinesiología. Si es el común que usan los kinesiólogos, se puede usar una vez por semana. Si es el de ultracavitadores, cada 15 días. La radiofrecuencia presionada. ¿Hace mal la radiofrecuencia presionada? Todavía no entiendo esta pregunta. Muchas gracias por comer. De nada, chicos. ¿Qué pasa si se produce burbuja en la criolipólisis? Yo les mostré ahí una de las fotos. No, para atrás. Miren, esto es normal que se produzca ese burbujeo, está perfecto. Lo que no tiene que haber es burbujas de aire cuando ustedes colocan el paño. El paño tiene que estar bien en contacto con la piel del paciente y no tiene que haber una interfase de aire, ¿sí? Pero este burbujeo es normal. En rosácea. Igual estoy dando una charla de corporal, chicos, pero les cuento, en rosácea. ¿Qué en rosácea? ¿En rosácea qué? ¿Qué quieren saber de rosácea? Radiofrecuencia tradicional. Esa sería, por ejemplo, una de las diferencias. Si yo tengo que elegir en facial entre un IFU y una radiofrecuencia común, en rosácea, y utilizo un IFU, porque la radiofrecuencia tradicional me produce calor y en una rosácea no controlada el calor no estaría muy bien indicado y me puede exacerbar la rosácea, ¿ven? Esa sería una diferencia. Pero bueno, como estamos hablando de corporal, no se los dije. Bueno, chicos, son las 10:20, creo que tienen otras charlas. Así que no sé si me queda alguna pregunta por contestar. Están abiertas, vuelvo a poner mis redes, lo que quieran. Me pueden contactar, ya sea por Instagram, estos obviamente son los datos de mi centro, pero bueno, no están los míos privados, pero las chicas contestan, cualquiera de mis secretarias, y me pasan a mí la duda. Chicos, les agradezco un montón su presencia, espero que les haya sido útil. Lo que quieran, me contactan y les contesto lo que sé y lo que no sé, lo estudiamos juntos. Que tengan un buen fin de semana, gracias a todos por estar presentes, ¿sí? Estamos en contacto y claramente también tienen no solo mis redes, sino las de Sveltia. Bueno, que tengan buen fin de semana. Besos a todos.